No destrocé tu vida. La vendiste por una noche en ese hotel, y ahora todo el mundo lo sabe. El teléfono sonó a las 2:47 de la madrugada, lo cual significaba que alguien acababa de fallecer o estaba a punto de hacer que yo deseara estar muerto. En mi línea de trabajo, mecánico de ambulancias para el Hospital Central de Madrid, las llamadas en medio de la noche solían implicar líquido carmesí, metal retorcido, o ambas cosas. Lo que no esperaba era que involucrara a mi esposa. Ricardo Alarcón. La voz era clínica, cansada. Habla la doctora Sato, de urgencias del Hospital Central. Su esposa, Julia, está aquí. Debe venir de inmediato. Me senté en la cama, despierto al instante. El espacio a mi lado estaba frío. El lado de Julia no había sido ocupado de nuevo. ¿Qué pasó? Un accidente de coche. Señor, preferiría discutir esto en persona. ¿Qué tan rápido puede llegar? 20 minutos después, cruzaba las puertas automáticas de la sala de urgencias donde había pasado incontables horas reparando camillas y desfibriladores. El olor a desinfectante y desesperación me golpeó como una bofetada familiar. Sato me recibió en el mostrador de recepción. Era una mujer pequeña con acero en la mirada y el agotamiento grabado alrededor de los ojos. Señor Alarcón, su esposa fue traída hace 2 horas. La encontraron inconsciente en el aparcamiento del Hotel Palace, en el centro. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. No estaba sola. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Sentí algo frío instalarse en mi estómago. ¿Qué significa eso exactamente? Estaba con Ignacio Peralta. Es un representante de suministros médicos que trabaja con nuestro hospital. Ambos estaban bajo los efectos del alcohol. Julia se golpeó la cabeza al caer. Ha perdido una cantidad significativa de sangre y necesita una transfusión inmediata. Ignacio Peralta. Conocía ese nombre. Julia lo había mencionado docenas de veces en los últimos 6 meses. Su colega que ayudaba con las compras, el tipo que aparentemente tenía ideas tan fascinantes sobre equipos quirúrgicos que Julia necesitaba discutirlas durante la cena con frecuencia. ¿Dónde está ella ahora? Habitación 314. Pero, señor Alarcón, hay una complicación. Julia tiene sangre AB negativo. Es poco común, menos del 1% de la población. No nos queda AB negativo en nuestro banco de sangre, y el suministro más cercano está a 3 horas de distancia por transporte médico. Sentí las piezas encajar con una claridad nauseabunda. Déjeme adivinar. Ignacio Peralta también es AB negativo. La doctora Sato asintió. Es el único donante compatible disponible. Le hemos pedido que done, pero se muestra reacio. Reacio. Mi esposa se estaba desangrando y su amante se negaba a ayudarla. La ironía era tan espesa que podía saborearla. ¿Dónde está Ignacio ahora? Habitación 318. Señor Alarcón, debería mencionar que ha estado preguntando por su esposa. Al parecer, ella no sabe dónde está él esta noche. Caminé por el pasillo familiar, pasando por habitaciones donde había arreglado equipos, pasando por enfermeras con las que bromeaba durante los descansos del almuerzo. Todo parecía igual, pero el mundo se había inclinado hacia un lado. La habitación 318 estaba al final del pasillo. Ignacio Peralta se veía exactamente como lo había imaginado. Cabello perfectamente peinado, reloj caro, el tipo de mandíbula débil que sugería que nunca le habían dado un puñetazo en su vida. Estaba sentado en el borde de la cama del hospital, completamente vestido, excepto por su chaqueta, que colgaba del respaldo de una silla. Su camisa estaba arrugada y manchada con lo que parecía ser vino. Levantó la vista cuando entré y su rostro se puso pálido. Tú eres Ricardo. Soy Ricardo. Y tú eres el cobarde que no quiere dar sangre para salvar la vida de mi esposa. Mira, hombre, entiendo que estés alterado. ¿Alterado? Me acerqué y él realmente se encogió. Mi esposa se está muriendo porque eres un pedazo de basura demasiado egoísta para remangarte la camisa. ¿A qué le tienes miedo exactamente? ¿A las agujas o a que tu mujer se entere de lo que estabas haciendo en el palace? Su rostro se puso rojo. No es tan simple. Tengo una condición médica. Mentiras. Agarré su historial médico de la mesa de noche. Aquí dice que estás perfectamente sano. La presión arterial un poco alta, probablemente por la culpa, pero nada que impida una donación. No puedes obligarme. No, no puedo obligarte, pero puedo asegurarme de que todos en este hospital sepan exactamente qué clase de hombre eres.
Saqué mi teléfono. Conozco a cada enfermera, cada médico, cada administrador en este edificio. Las noticias corren rápido aquí. Por la mañana, todo el mundo sabrá que Ignacio Peralta dejó morir a una mujer porque tenía demasiado miedo de enfrentarse a su esposa. Las manos de Ignacio temblaban ahora. No lo entiendes. Teresa está embarazada. Ha tenido complicaciones. Si se entera de esto, entonces deberías haber pensado en eso antes de empezar a acostarte con mi mujer. La puerta se abrió detrás de mí. Ignacio. Ignacio, ¿qué demonios está pasando? Me giré para ver a una mujer de unos 35 años, con cabello castaño corto y fuego en los ojos. Estaba claramente embarazada, de unos 6 meses, y parecía que podía levantar a Ignacio en peso sin sudar. Teresa, tartamudeó Ignacio. ¿Cómo has? El hospital llamó buscando a tu contacto de emergencia. Por suerte para ti, todavía estaba despierta con acidez estomacal. Su mirada se desplazó entre Ignacio y yo. ¿Alguien quiere decirme por qué mi marido está en la sala de urgencias a las 3 de la mañana? Miré a Ignacio, dándole la oportunidad de explicar. Abrió la boca y luego la cerró, pareciendo un pez jadeando por aire. Su marido, dije, fue encontrado inconsciente en el aparcamiento de un hotel con mi esposa. Ella tiene una hemorragia interna y necesita una transfusión de sangre. Él es el único donante compatible disponible, pero se niega a ayudarla. El rostro de Teresa pasó por varias expresiones, confusión, comprensión, furia y finalmente, un frío cálculo que me recordó a mi antiguo sargento. Ah, sí. Se acercó a Ignacio, que seguía sentado en la cama. Levántate. Teresa, déjame explicarte, levántate. Ignacio se puso de pie. Teresa lo miró de arriba abajo, observando la camisa arrugada, las manchas de vino, la culpa escrita en su rostro como un grafiti. ¿Cuánto tiempo? Preguntó ella en voz baja. Teresa, ¿cuánto tiempo llevas acostándote con su esposa? El silencio de Ignacio fue respuesta suficiente. Teresa asintió lentamente y luego hizo algo que yo no esperaba, se rió. No fue una risa alegre. Fue el sonido que hace una persona cuando se da cuenta de que ha estado viviendo en un castillo de naipes y alguien acaba de encender un fósforo. 6 meses, dijo ella, sin preguntar. Justo cuando te dije que estaba embarazada. Justo cuando empezaste a trabajar hasta tarde y a ir a todas esas conferencias. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Se giró hacia mí. ¿Cómo se llama su esposa? Julia. Julia necesita la sangre de Ignacio para vivir, ¿verdad? Sí. Teresa volvió a mirar a Ignacio. Dale la sangre. Teresa, dale la sangre, Ignacio. Salva su vida porque quiero que viva lo suficiente para darse cuenta de la basura que eres. Quiero que viva lo suficiente para perderlo todo, tal como estoy a punto de hacerlo yo. Caminó hacia la puerta y luego se volvió. Ignacio, cuando termines de hacerte el héroe, no te molestes en volver a casa. Tendré tus cosas en la acera. La puerta se cerró detrás de ella con la fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas. Ignacio se desplomó en la cama, pareciendo que lo hubiera atropellado un camión. Se va a llevar al bebé. Se va a llevar a mi hijo y se va a ir. Probablemente, estuve de acuerdo. Pero oye, al menos habrá salvado la vida de mi esposa. Eso debe contar para algo en el tribunal de divorcio. 30 minutos después, Ignacio estaba conectado a una máquina de donación, viendo su sangre fluir a través de tubos de plástico transparente. Me senté en la silla frente a él, sin decir una palabra. El silencio era más incómodo para él que cualquier amenaza que yo hubiera podido hacer. Nunca quise que esto pasara, dijo finalmente. ¿Qué parte? ¿La aventura o que te atraparan? Nada de esto. Julia y yo simplemente conectamos. Ella me entendía. Entendía que eras una presa fácil con una cuenta de gastos corporativos. Él se estremeció. No era así. ¿Cómo era, Ignacio? Ilumíname. Ella era infeliz. Decía que tú no la valorabas, que no entendía sus ambiciones profesionales, se sentía atrapada. Me reí, pero no había humor en ello. Julia te dijo que se sentía atrapada. La misma Julia que pasó los últimos 5 años escalando en la administración del hospital mientras yo hacía turnos dobles para pagar su máster. La Julia a la que apoyé en cada cambio de carrera, cada evento de networking, cada sesión de estudio nocturna. Dijo que la estabas frenando.
La estaba frenando pagando su educación y criando a nuestros hijos mientras ella construía su carrera. Me incliné hacia adelante. Ignacio, déjame decirte lo que Julia no mencionó. Ha estado planeando dejarme desde hace 2 años. Ha estado moviendo dinero a cuentas separadas, hablando con abogados de divorcio, construyendo un caso para obtener la custodia total de Leo y mía. El rostro de Ignacio se puso blanco. Eso no. Ella no lo haría. Lo haría y lo hizo. Lo único que necesitaba era una razón para hacerme quedar a mí como el malo. Felicidades, acabas de convertirte en su estrategia de salida. La máquina de donación pitó, indicando que había recolectado suficiente sangre. Una enfermera entró para desconectar a Ignacio y vendarle el brazo. Se veía pálido y tembloroso. Si era por la pérdida de sangre o por la conversación, no lo sabía. La sangre se está procesando ahora, me dijo la enfermera. La doctora Sato le informará sobre el estado de su esposa en 1 hora. Me levanté para irme, luego me volví hacia Ignacio. Por cierto, quizá quieras actualizar tu currículum. Se va a correr la voz por el hospital sobre lo de esta noche. Dudo que vuelvas a ser bienvenido aquí. No puedes destruir mi carrera por esto. No tengo que destruir nada, Ignacio. Tú mismo lo hiciste cuando decidiste acostarte con mi mujer en el aparcamiento de un hotel. Yo solo me aseguro de que la gente sepa con qué clase de hombre están haciendo negocios. Lo dejé sentado en la cama, con el aspecto de un hombre que acababa de darse cuenta de que lo había cambiado todo por nada. La doctora Sato me encontró en la sala de espera 1 hora después. La transfusión fue un éxito. Julia estaba estable y consciente. Estaba preguntando por mí. La habitación 314 era privada, con vistas al aparcamiento donde las ambulancias iban y venían. Julia estaba despierta, apoyada en almohadas, pálida pero alerta. Su cabello oscuro estaba enredado y tenía un vendaje en la frente donde se había golpeado contra el asfalto. Ricardo, dijo cuando me vio. Gracias a Dios que estás aquí. Acerqué una silla a su cama y me senté. ¿Cómo te sientes? Terrible. Me estalla la cabeza y siento que me ha pasado un camión por encima. Extendió la mano hacia la mía. Siento mucho que hayas tenido que verme así. Siento que haya tenido que verte como, Julia. Vaciló y pude verla calculando, tratando de averiguar cuánto sabía yo. Estaba en un evento de trabajo. Bebí demasiado e Ignacio se ofreció a llevarme a casa. Debí de haberme caído en el aparcamiento. Un evento de trabajo en el Palace a medianoche un martes. Fue una cena tardía con unos proveedores. Ya sabes cómo son estas cosas. Retiré mi mano de la suya. Julia, lo sé todo sobre la aventura. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Se me quedó mirando y vi cómo su rostro pasaba por la sorpresa, la negación y, finalmente, la resignación. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Preguntó en voz baja. Lo sospechaba desde hace meses. Lo confirmé esta noche cuando tuve que convencer a tu amante para que te salvara la vida. Cerró los ojos. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Has estado acostándote con Ignacio Peralta durante 6 meses. Has estado planeando dejarme. Has estado preparando nuestro divorcio para hacerme quedar como el mal marido y obtener la custodia principal de los niños. Ricardo, encontré los extractos bancarios, Julia. Encontré los correos electrónicos a tu abogado. Encontré los anuncios de apartamentos que has estado guardando. Me puse de pie. Lo que no encontré fue ninguna indicación de que alguna vez planearas tener una conversación honesta conmigo sobre nada de esto. Lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Quería decírtelo, simplemente no sabía cómo. No sabías cómo decirme que querías el divorcio, pero sabías cómo decirle a Ignacio Peralta que yo era un marido terrible que no merecía a su esposa ni a sus hijos. Yo nunca dije eso. Ignacio parece pensar que sí. Tenía mucho que decir sobre mis defectos como esposo y padre. Lo curioso es que la mayor parte de lo que me dijo solo pudo haber salido de ti. Julia lloraba más fuerte ahora, pero yo no sentía nada. Ni simpatía, ni ganas de consolarla. Solo una ira fría y clara que se sentía como hielo en mis venas. Te quiero, Ricardo. Cometí un error, pero te quiero. ¿Me quieres? Me quieres tanto que estabas dispuesta a destruir nuestra familia y poner a nuestros hijos en mi contra. Me quieres tanto que has estado planeando tu estrategia de salida durante 2 años. No se suponía que pasara así. ¿Cómo se suponía que pasara, Julia?
Ibas a incriminarme como un marido abusivo, llevarte a los niños, llevarte la mitad de todo lo que hemos construido e irte hacia el atardecer con Ignacio. ¿Pensaste que era demasiado estúpido para darme cuenta? No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Caminé hacia la puerta, luego me volví. Por cierto, la mujer de Ignacio ya sabe lo de la aventura. Lo va a echar de casa. Así que, cualquier futuro que pensaras que tenías planeado, quizá quieras revisarlo. ¿A dónde vas? A casa, a empacar tus cosas y a explicarles a Leo y Mía por qué mamá ya no vivirá con nosotros. No puedes quitarme a mis hijos. Mira cómo lo hago. La dejé llorando en la cama del hospital, rodeada de máquinas que pitaban y zumbaban, vigilando sus signos vitales. Pero no podían medir el daño que le había hecho a nuestra familia ni la fría satisfacción que sentía al saber que su plan perfecto acababa de colapsar a su alrededor. Conduje hacia casa por calles vacías, pasando por tiendas cerradas y casas oscuras donde familias normales dormían plácidamente. El reloj del salpicadero marcaba las 4:23 de la mañana. En pocas horas, Leo y Mía se despertarían esperando que su madre les hiciera el desayuno y los llevara al colegio. En su lugar, tendrían a su padre explicándoles por qué su mundo acababa de ponerse patas arriba. Nuestra casa estaba al final de una tranquila calle sin salida en el barrio de Mirasierra, una zona donde la gente se conocía por el nombre y se prestaba el cortacésped. Julia la había elegido específicamente por los colegios y el ambiente comunitario. Quería que nuestros hijos crecieran en un lugar estable y seguro. La ironía no se me escapaba. Me senté en el coche durante unos minutos mirando la casa que habíamos comprado hacía 8 años, cuando Mía era todavía un bebé. La hipoteca nos había dejado al límite, pero Julia insistió en que era una inversión en el futuro de nuestra familia. Ahora probablemente se vendería en el divorcio. Las ganancias se dividirían entre 2 hogares que nunca se sentirían como tal. La casa estaba a oscuras excepto por la luz del porche que Julia siempre dejaba encendida cuando trabajaba hasta tarde, algo que ahora comprendía que había estado haciendo mucho más a menudo últimamente. Entré por la puerta principal y me quedé en el vestíbulo, escuchando los sonidos familiares de la casa sentándose a mi alrededor. Todo parecía normal. Los zapatos de Julia junto a la puerta, su chaqueta colgada en el perchero, las mochilas de los niños tiradas junto a la escalera. Pero la normalidad era una ilusión ahora. La normalidad se había roto en el momento en que la doctora Sato me llamó al hospital. Subí y eché un vistazo a Leo y Mía. Ambos dormían profundamente. Leo despatarrado en su cama con los brazos abiertos, Mía acurrucada con su elefante de peluche. Se veían tan tranquilos, tan inocentes. En unas horas tendría que explicarles que su madre nos había estado mintiendo a todos. De vuelta abajo, hice café y me senté a la mesa de la cocina donde habíamos comido miles de veces en familia. El periódico de la mañana todavía estaba doblado junto al mantel individual de Julia, al lado de la taza de café que nunca llegó a usar. Me pregunté si había planeado volver a casa o si pretendía pasar la noche con Ignacio. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mi hermana, Ana, que trabajaba como técnica de emergencias sanitarias para el mismo servicio de ambulancias donde yo reparaba los vehículos. He oído que Julia ha estado en urgencias esta noche. ¿Todo bien? Ana siempre había sospechado de Julia, aunque había sido demasiado educada para decirlo directamente. A lo largo de los años había hecho comentarios sobre la ambición de Julia, su necesidad de ser siempre el centro de atención, su tendencia a tratarme más como a un empleado que como a un marido. Yo había descartado las preocupaciones de Ana como proteccionismo fraternal, pero ahora me preguntaba si ella había visto algo que a mí se me había pasado por alto. Le respondí, es una larga historia. ¿Puedes venir sobre las 7? Necesitamos hablar. En camino, respondió de inmediato. Ana llegó a las 6:45 con una caja de churros y 2 cafés grandes. Todavía llevaba su uniforme del turno de noche, su cabello rubio recogido en una coleta y su rostro mostrando el agotamiento de lidiar con las emergencias de otros toda la madrugada. Tienes un aspecto horrible, dijo, poniendo el café frente a mí. Me siento peor de lo que parezco. Se lo conté todo. La llamada, el hospital, la renuencia de Ignacio a donar sangre, la llegada de Teresa, las mentiras de Julia sobre el evento de trabajo. Ana escuchó sin interrumpir, con su expresión ensombreciéndose con cada detalle. Esa bruja manipuladora, dijo cuando terminé. Sabía que algo no cuadraba con ella, pero esto. Ricardo, lo siento muchísimo. Lo peor es cuánto tiempo ha estado ocurriendo. 6 meses, quizá más. Todas esas noches tarde, todos esos eventos,
todas las veces que me hizo sentir culpable por cuestionar dónde estaba. ¿Qué vas a hacer? Solicitar el divorcio. Luchar por la custodia. Asegurarme de que Leo y Mia sepan la verdad sobre por qué su familia se rompió. Ana asintió. Necesitarás un abogado. Uno bueno. Julia va a ir a por ti con todo lo que tenga. Lo sé, pero yo tengo algo que ella no tiene. ¿El qué? La verdad. Y un hospital lleno de testigos que vieron exactamente qué clase de persona es ella. Fuimos interrumpidos por pasos en la escalera. Leo apareció en el umbral de la cocina, todavía en pijama, con su cabello castaño alborotado. Papá, ¿por qué estás despierto tan temprano? ¿Dónde está mamá? Miré a Ana, que asintió dándome ánimos. Este era el momento que tanto temía. Ven, siéntate, hijo. Tenemos que hablar. Leo se sentó frente a mí, pareciendo de repente mucho más joven que sus 12 años. ¿Está bien, mamá? No volvió a casa anoche. Mamá está bien. Está en el hospital, pero se va a poner bien. ¿Qué ha pasado? Respiré hondo. Leo, tu madre y yo nos vamos a divorciar. Ella ha estado viendo a otra persona, a otro hombre. Ahí es donde estaba anoche. Leo me miró fijamente durante un largo momento, procesando la información. ¿Quieres decir que te estaba engañando? Sí. ¿Desde hace cuánto? Varios meses. El rostro de Leo pasó por varias emociones, confusión, dolor, rabia. ¿Es por eso que ha estado fuera tanto tiempo? ¿Y por qué? Pero si vosotros habéis estado discutiendo. No me había dado cuenta de que los niños habían captado la tensión entre Julia y yo. Pero, por supuesto, lo habían hecho. Los niños son mucho más perceptivos de lo que los adultos creen. Sí, dije. Siento que hayas tenido que oír nada de eso. Leo se quedó callado un momento y luego preguntó, ¿qué pasará con Mia y conmigo? ¿Dónde vamos a vivir? Vais a vivir aquí conmigo. Tu madre probablemente se buscará un piso en algún sitio y la visitaréis los fines de semana. Yo no quiero visitarla, dijo Leo en voz baja. Si ella no quería formar parte de nuestra familia, ¿por qué iba yo a querer formar parte de la suya? Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. A sus 12 años, Leo había comprendido la traición fundamental que Julia había cometido. No solo contra mí, sino contra todos nosotros. No tienes que tomar ninguna decisión ahora mismo, le dije. Lo iremos resolviendo sobre la marcha. Mia bajó unos minutos después y tuve que explicar la situación de nuevo. Lloró, lo que me rompió el corazón, pero también hizo la pregunta que más me sorprendió, ¿mamá se va a casar con el otro hombre? No lo sé, cielo. Tal vez. Bien, dijo Mia, secándose los ojos. Así él tendrá que aguantar que ella sea tan antipática todo el tiempo. Ana se quedó con los niños mientras yo los llevaba al colegio. Expliqué la situación al tutor de Leo y al orientador escolar, asegurándome de que supieran que podría haber problemas de comportamiento mientras los niños se ajustaban a la nueva realidad. Luego conduje hasta el despacho de Patricia Chen, la mejor abogada de divorcios de la ciudad. Patricia Chen tenía fama de ser implacable, meticulosa y cara. Su oficina estaba en la planta 15 de un rascacielos en el Paseo de la Castellana, con ventanales que daban a toda la ciudad. Era una mujer menuda, de unos 50 años, con el cabello gris acero y el tipo de inteligencia aguda que ponía nerviosos a los abogados contrarios. Señor Alarcón, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara frente a su escritorio. Entiendo que necesita representación en un proceso de divorcio. Le conté toda la historia, incluyendo los eventos en el hospital y el plan de 2 años de Julia para dejarme. Patricia tomó notas en un blog legal, haciendo preguntas ocasionales para aclarar detalles. ¿Tiene documentación de los preparativos financieros de su esposa? Preguntó. Saqué una carpeta que contenía extractos bancarios, correos electrónicos y listas de apartamentos que había impreso del ordenador de Julia. No había sido tan cuidadosa como creía. Patricia revisó los documentos, con su expresión volviéndose más satisfecha con cada página. Esto es excelente. Muestra premeditación y engaño. Combinado con la infidelidad y el carácter público de su aventura, deberíamos ser capaces de asegurar la custodia principal y un acuerdo financiero favorable. ¿Qué pasa con su trabajo en el hospital? Va a alegar que necesita una pensión porque su carrera se ha visto dañada. Su carrera fue dañada por sus propias decisiones, no por usted. Dejaremos eso muy claro. Patricia cerró la carpeta.
Señor Alarcón, voy a ser honesta con usted. Su esposa va a jugar sucio. Va a intentar que usted parezca un padre no apto y un marido abusivo. ¿Está preparado para eso? Me he estado preparando para ello durante 2 años, lo supiera o no. Bien, porque vamos a destruir su credibilidad antes de que ella tenga la oportunidad de destruir la suya. Salí del despacho de Patricia sintiéndome más esperanzado de lo que me había sentido en meses. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentía que tenía algo de control sobre la situación. Mi teléfono sonó mientras caminaba hacia el coche. Era la doctora Sato. Señor Alarcón, quería informarle sobre el estado de su esposa. Le han dado el alta y pide que la lleven a casa. Puede llamar a un taxi. Dice que no lleva dinero encima. Entonces puede llamar a Ignacio. Estoy seguro de que él estará encantado de ayudarla. Hubo una pausa. Señor Alarcón, entiendo que esta es una situación difícil, pero, doctora Sato, con todo el respeto, mi esposa tomó sus decisiones. Ahora puede vivir con las consecuencias. Colgué y conduje a casa, donde Ana me esperaba con novedades de la red de cotilleos del hospital. La noticia ya se está extendiendo, me dijo. Todo el mundo sabe lo de Julia e Ignacio. El personal de enfermería está furioso. Al parecer, Julia ha estado abusando de su autoridad en administración, haciéndoles la vida imposible. Están disfrutando viendo su caída. ¿Y qué hay de Ignacio? Su empresa lo ha suspendido a la espera de una investigación. Resulta que acostarse con administradores de hospitales mientras intentas ganar contratos de suministros es un conflicto de intereses. ¿Quién lo hubiera dicho? Sentí una sombría satisfacción ante esa noticia. La carrera de Ignacio probablemente había terminado, lo que significaba que el plan B de Julia acababa de evaporarse. Mi teléfono vibró con un mensaje de Julia: por favor, ven a buscarme. No tengo a dónde ir. Le enseñé el mensaje a Ana, que sacudió la cabeza. No lo hagas, Ricardo. Ella se lo ha buscado. Le respondí: deberías haber pensado en eso antes de decidir destruir nuestra familia. Llamó inmediatamente. Dejé que saltara el buzón de voz y luego escuché su mensaje: Ricardo, por favor. Sé que estás enfadado y tienes todo el derecho a estarlo, pero soy tu esposa. Soy la madre de tus hijos. Te necesito ahora mismo. Borré el mensaje sin responder. 1 hora más tarde, volvió a llamar. Esta vez respondí. ¿Qué quieres, Julia? Quiero ir a casa. Quiero hablar con los niños. Explicarles lo que pasó. Los niños saben lo que pasó. Les dije la verdad. No tenías derecho a involucrarlos en esto. No tenía derecho. Julia, tú los involucraste en el momento en que decidiste engañar a su padre y planear alejarlos de mí. No es tan simple. Es exactamente así de simple. Tomaste una decisión. Ahora tienes que vivir con ella. ¿A dónde se supone que voy a ir? No lo sé, y no me importa. Quizá la mujer de Ignacio te deje quedarte con ella. Estoy seguro de que le encantaría la compañía. Ricardo, por favor. Colgué. Esa tarde me senté con Leo y Mía para explicarles lo que iba a pasar a continuación. Nos quedaríamos en la casa. Seguirían en sus colegios. Sus vidas serían tan normales como yo pudiera hacerlas dadas las circunstancias. ¿Y si mamá quiere que vivamos con ella? Preguntó Mía. Entonces hablaremos de ello. Pero ahora mismo no tiene un lugar donde podáis vivir. Mejor, dijo Leo. No quiero vivir con alguien que miente todo el tiempo. Verdades de labios de niños. Aquella noche, después de que los niños se acostaran, me senté en el salón a mirar álbumes de fotos de tiempos mejores, fotos de vacaciones familiares, fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad. En cada foto, Julia sonreía, interpretando el papel de la esposa y madre perfecta. Pero ahora podía ver lo que antes me había pasado desapercibido. La sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Había estado actuando durante años, y yo había sido demasiado confiado para notarlo. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Julia: estoy en el Hostal Praga, en la habitación 237. Por favor, tráeme algo de ropa y mi neceser. No respondí. 20 minutos después: Ricardo, sé que estás enfadado, pero necesito mis cosas. No puedo seguir llevando la misma ropa. Apagué el teléfono y me fui a la cama. A la mañana siguiente, hice 2 maletas con la ropa y los artículos de aseo de Julia.
Conduje hasta el hostal y las dejé en recepción con instrucciones de entregarlas en la habitación 237. No subí a verla. No quería darle la oportunidad de manipularme con lágrimas y disculpas. De camino a casa, pasé por el banco y abrí una cuenta corriente nueva solo a mi nombre. Transferí la mitad de nuestros ahorros comunes, que era exactamente lo que legalmente tenía derecho a hacer. Julia lo descubriría en cuanto intentara usar su tarjeta de débito, lo que probablemente sería pronto. Mi teléfono sonó 5 minutos después de llegar a casa. Estúpido, dijo Julia sin preámbulos. Has congelado nuestras cuentas. He abierto mi propia cuenta y he tomado lo que legalmente me pertenece. Sigues teniendo acceso a la mitad de nuestro dinero. ¿Cómo se supone que voy a vivir con eso? De la misma manera que se supone que voy a vivir yo con mi mitad mientras mantengo a 2 hijos. Esto es ridículo, Ricardo. Podemos arreglar esto. No tenemos por qué destruirnos el uno al otro. No nos estamos destruyendo, Julia. Tú ya nos destruiste. Yo solo me aseguro de que no me hundas contigo. Cometí un error. La gente comete errores. Un error es olvidarse de comprar leche. Un error es llegar tarde a cenar. Lo que tú hiciste fue una traición calculada que planeaste durante 2 años. Eso no es verdad. Tengo los correos, Julia. Tengo los extractos. Tengo las listas de apartamentos. Tengo documentación de cada paso que diste para preparar tu salida de nuestro matrimonio. Lo único que no planeaste fue que te atraparan. Se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. El tono suplicante había desaparecido, reemplazado por algo más frío y familiar. Te crees muy listo, ¿verdad? Crees que lo tienes todo resuelto. Creo que por fin te veo con claridad por primera vez en años. No tienes ni idea de a qué te enfrentas, Ricardo. No voy a dejar que destruyas mi vida porque seas demasiado inseguro para aceptar el hecho de que nuestro matrimonio se me quedó pequeño. Se te quedó pequeño. Así es como llamas a acostarte con Ignacio Peralta en habitaciones de hotel. Lo llamo a encontrar a alguien que me valora y apoya mis ambiciones en lugar de intentar frenarme. ¿Cómo te frené exactamente, Julia? Trabajando horas extras para pagar tu máster. Cuidando de nuestros hijos mientras tú construías tu carrera. Apoyando cada decisión que tomabas, incluso cuando no estaba de acuerdo. Nunca entendiste lo que intentaba conseguir. Te conformabas con quedarte en pequeño, con vivir en esta burbuja suburbana para siempre. Yo quería más. Querías más, así que decidiste quitárnoslo todo a mí y a nuestros hijos. Decidí construir una vida que me hiciera feliz en lugar de conformarme con una que me hacía desgraciada. Y no podías haberlo hecho con honestidad. No podías haber pedido el divorcio en lugar de engañar y mentir y planear destruirme en el juzgado. Nunca me habrías dejado ir. Nunca me diste la oportunidad. Colgó. Y me di cuenta de que la mujer con la que había estado casado durante 15 años era una desconocida. La Julia de la que me había enamorado, la Julia con la que había construido una vida, la Julia que creía conocer, nunca había existido. Había sido una actuación, una fachada cuidadosamente construida y diseñada para obtener lo que quería. Pero ahora la función había terminado y por fin estaba viendo la verdadera Julia. Y la verdadera Julia era alguien que no me gustaba mucho. 3 días después del alta hospitalaria de Julia, se presentó en nuestra puerta con un abogado y una orden judicial para medidas provisionales de custodia. El abogado era un hombre delgado con un traje caro que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Julia estaba detrás de él, vestida con un traje negro que la hacía parecer que asistía a un funeral, lo cual, en cierto modo, era así. Señor Alarcón, dijo el abogado, soy David Mendoza y represento a su esposa en este asunto. Tenemos una orden judicial que permite a la señora Alarcón ver a sus hijos y recoger sus pertenencias personales. Miré los papeles. Eran legítimos. Firmados por la jueza Ranz, de quien tenía referencias como alguien que no toleraba tonterías. Los niños están en el colegio, les dije. Llegarán a casa a las 3:30. Esperaremos, dijo Julia, pasando a mi lado para entrar en la casa. La observé caminar por el salón, tocando cosas, la repisa de la chimenea, el respaldo del sofá, una foto enmarcada de los niños. Estaba actuando de nuevo, interpretando el papel de la esposa agraviada que regresa a su hogar robado. Señora Alarcón, dije, puede recoger sus pertenencias, pero este ya no es su hogar. Renunció al derecho de estar aquí cuando decidió acostarse con Ignacio Peralta. Su abogado se aclaró la garganta.
Señor Alarcón, le aconsejo que mantenga la compostura. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en el proceso de custodia. Permítame ahorrarle tiempo, respondí. Julia lleva 2 años planeando divorciarse de mí. Ha estado moviendo dinero a cuentas separadas, consultando con abogados y construyendo un caso para obtener la custodia total de nuestros hijos. Ha tenido una aventura con Ignacio Peralta durante al menos 6 meses. Hace 3 noches, la encontraron inconsciente en el aparcamiento de un hotel con su amante, ambos ebrios. Necesitó una transfusión de sangre para salvar la vida, e Ignacio inicialmente se negó a donar porque temía que su mujer embarazada se enterara de la aventura. El rostro del abogado palideció. No estábamos al tanto de todos esos detalles. Hay más, continué. Julia ha estado diciendo a la gente del hospital que soy un marido abusivo que no apoya su carrera. Ha estado montando una narrativa para justificar su aventura y su plan de quitarme a mis hijos. El problema es que nada de eso es verdad, y ahora todo el mundo lo sabe. Julia finalmente intervino. Ricardo, estás haciendo esto mucho peor de lo que tiene que ser. Lo estoy haciendo exactamente tan malo como es, Julia. ¿Quieres una guerra? La tienes. Pero no esperes que finja que este es un divorcio amistoso cuando llevas 2 años planeando destruirme. El abogado tomaba notas frenéticamente. Tal vez deberíamos discutir un acuerdo. No hay nada que discutir, dije. Mi abogada se pondrá en contacto con usted. Julia pasó la siguiente hora recorriendo la casa, llenando cajas con su ropa, libros y artículos personales. La seguí, asegurándome de que no se llevara nada que perteneciera a los niños ni nada de valor significativo que hubiéramos comprado juntos. Cuando Leo y Mía llegaron del colegio, encontraron a su madre sentada a la mesa de la cocina con cajas apiladas a su alrededor. El reencuentro fue incómodo y doloroso de presenciar. Hola, mis vidas, dijo Julia, intentando abrazarlos a ambos. Leo se dejó abrazar, pero no le devolvió el gesto. Mía se apartó después de unos segundos. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Leo. Quería veros. Os he echado mucho de menos. Solo has estado fuera 3 días, señaló Mía. Lo sé, pero me ha parecido una eternidad. Julia intentó explicar su versión de los hechos, que ella y su padre se habían distanciado, que a veces los adultos cometían errores, que los quería mucho y siempre sería su madre. Los niños escucharon educadamente pero sin entusiasmo. ¿Te vas a casar con Ignacio?, preguntó Mía. Julia miró a su abogado, quien asintió levemente con la cabeza para que no respondiera así. No lo sé, cariño. Ahora mismo solo me centro en asegurarme de que Leo y tú estéis bien. Estamos bien, dijo Leo. Y papá nos cuida mucho. Lo sé. Vuestro padre es un buen hombre, aunque ya no podamos estar casados. Era una declaración calculada, diseñada para hacerla parecer razonable y madura. Pero los niños se dieron cuenta de inmediato. Si papá es tan buen hombre, dijo Leo, ¿por qué lo engañaste? La compostura de Julia se resquebrajó ligeramente. Leo, es complicado. Las relaciones de los adultos son complicadas. A mí no me parece complicado, replicó él. Prometiste amar a papá para siempre cuando os casasteis. Luego rompiste tu promesa. De nuevo, verdades de labios de niños. El abogado de Julia sugirió que se marcharan antes de que la conversación se volviera más incómoda. Julia se despidió de los niños con un abrazo, prometiendo llamarles todos los días y verles pronto. Ellos aceptaron su afecto, pero no lo correspondieron con entusiasmo. Después de que se fueran, me senté con Leo y Mía para procesar lo que acababa de pasar. ¿Cómo os sentís al ver a vuestra madre?, pregunté. Raro, dijo Mía. Parecía diferente, como si estuviera fingiendo ser buena. Siempre se le ha dado bien fingir, añadió Leo. ¿Te acuerdas de cómo actuaba diferente cuando venían tus padres de visita? Todo dulzura y ayuda, pero luego se quejaba de ellos cuando se iban. Yo recordaba aquello, aunque nunca lo había pensado en esos términos. Julia siempre había sido hábil presentando diferentes versiones de sí misma a diferentes personas, mostrándoles lo que creía que querían ver. Aquella tarde, Patricia Chen llamó con noticias sobre la situación legal. El abogado de Julia se ha puesto en contacto conmigo hoy. Dice que quieren negociar un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Custodia compartida, división de activos al 50%, una pensión compensatoria modesta durante 3 años mientras Julia reconstruye su carrera. Absolutamente no. Estoy de acuerdo. Y dadas las pruebas que tenemos,
podemos conseguir algo mucho mejor. Pero Ricardo, necesito que estés preparado para que esto se ponga feo. Julia va a intentar pintarte como un marido controlador y abusivo. Va a alegar que su aventura fue el resultado de años de negligencia emocional y manipulación. Que lo intente. Todos los que nos conocen saben que eso no es verdad. Todos los que te conocen a ti, sí. Pero un juez que nunca os ha visto a ninguno de los dos puede ser más susceptible a su actuación. ¿Qué me recomiendas? Documenta todo. Cada interacción con Julia, cada conversación con los niños, cada prueba que muestre su verdadero carácter. Vamos a construir un caso que demuestre exactamente quién es ella y qué ha hecho. Durante las semanas siguientes, Julia lanzó su campaña para rehabilitar su imagen y destruir la mía. Empezó a presentarse en los eventos escolares de los niños, interpretando el papel de la madre abnegada que luchaba por mantener una relación con sus hijos a pesar del comportamiento vindicativo de su marido. Llamaba a Leo y Mía todas las noches, conversaciones que yo podía oír desde la habitación de al lado. Les preguntaba por sus deberes, sus amigos, sus actividades. Les decía cuánto los extrañaba y cómo estaba trabajando duro para crear un nuevo hogar donde pudieran ir a visitarla. Pero los niños no se lo tragaban. Eran educados pero distantes, respondiendo a sus preguntas con lo mínimo y sin mostrar entusiasmo por sus planes. Se esfuerza demasiado, me dijo Leo después de una de esas conversaciones. Es como si estuviera leyendo un guión sobre cómo deben hablar las madres con sus hijos. Tal vez lo esté haciendo, respondí. Julia también inició una campaña de rumores entre nuestros amigos comunes y vecinos. Contaba historias cuidadosamente elaboradas sobre nuestro matrimonio, pintándose a sí misma como la víctima de un marido que se sentía amenazado por su éxito e intentaba controlar cada aspecto de su vida. Algunos la creyeron. Karen, que vivía 3 casas más allá, empezó a lanzarme miradas gélidas cuando recogía el correo. Tomás y Jennifer, con quienes habíamos cenado docenas de veces, dejaron de devolverme las llamadas. Pero otros calaron la actuación de Julia. Mi vecino Miguel, que me había visto entrenar al equipo de baloncesto de Leo durante 3 años, se aseguró de decirme que no creía ni una palabra de las historias de Julia. He visto cómo eres con esos niños, dijo. He visto cómo apoyaste la carrera de Julia. Cómo te encargabas de todo cuando ella trabajaba hasta tarde o viajaba por congresos. Cualquiera que crea que eres una especie de monstruo controlador es que no te conoce en absoluto. Ana fue aún más directa. Julia es una narcisista manipuladora, me dijo. Está reescribiendo la historia para quedar ella como la víctima en lugar de la villana. Pero la gente no es tan estúpida como ella cree. La verdadera prueba llegó cuando la campaña de Julia alcanzó a nuestros amigos íntimos, Javier y Elena, que habían sido cercanos a ambos durante años. Elena me llamó una tarde, con voz cautelosa y neutra. Ricardo, quería hablar contigo sobre lo que está pasando con Julia y contigo. ¿Qué pasa? Vino a verme ayer. Estaba muy alterada, llorando. Dijo que estás poniendo a los niños en su contra, que intentas destruir su relación con ellos. Sentí una ira fría y familiar instalándose en mi estómago. ¿Y tú qué piensas, Elena? No sé qué pensar. Os conozco a los dos desde hace años. Esto no parece algo que tú harías, pero Julia era tan convincente. Elena, déjame preguntarte algo. En todos los años que me conoces, ¿alguna vez me has visto ser cruel con Julia? ¿Alguna vez me has visto intentar controlarla o impedirle hacer nada de lo que quisiera? No. ¿Y alguna vez me has visto ser otra cosa que un padre entregado a Leo y Mía? No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué creerías que de repente me he convertido en un monstruo vengativo que usaría a sus hijos como armas contra su madre? Hubo una larga pausa. Supongo que quería escuchar tu versión de la historia. Le conté a Elena todo. La aventura, el plan de 2 años, el incidente del hospital, las mentiras y manipulaciones de Julia. Al final de la conversación, Elena estaba llorando. Lo siento tanto, Ricardo. Debería haberme dado cuenta. Julia siempre parecía tan perfecta, tan centrada. Supongo que nunca me di cuenta de lo calculadora que era. Se le da muy bien mostrar a la gente lo que quiere ver. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Limítate a decir la verdad si alguien pregunta. Es todo lo que necesito de cualquiera. La noticia de la campaña de manipulación de Julia se extendió rápidamente por nuestro círculo social. La gente que inicialmente había simpatizado con ella empezó a ver a través de su actuación. La marea de la opinión pública se estaba volviendo contra ella, y eso no le gustaba.
Intensificó sus ataques, diciendo a cualquiera que la escuchara que yo estaba abusando psicológicamente de nuestros hijos, poniéndolos en contra de su madre por despecho. Afirmaba que yo vigilaba sus llamadas telefónicas con ellos, que les instruía sobre qué decir y que amenazaba con castigarlos si le mostraban algún afecto. Nada de eso era cierto, pero la verdad nunca había sido la principal preocupación de Julia. La situación llegó a un punto crítico en un partido de baloncesto de Leo. Julia se presentó con su atuendo más conservador, interpretando el papel de la madre preocupada que solo quería apoyar a su hijo. Se sentó en las gradas con otros padres, charlando trivialmente y actuando como si todo fuera normal. Pero durante el descanso, se me acercó. Ricardo, tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar, Julia. Tenemos que hablar de nuestros hijos. Esta guerra que estás librando contra mí les está haciendo daño. La única guerra aquí es la que tú empezaste cuando decidiste engañarme y planear destruir nuestra familia. Cometí un error, lo he admitido. Pero estás usando ese error para envenenar a nuestros hijos contra mí. No estoy envenenando a nadie contra nadie. Simplemente me niego a mentirles sobre por qué se rompió su familia. Estás siendo vengativo y cruel. Estoy siendo honesto. Algo que deberías probar alguna vez. Otros padres empezaban a notar nuestra conversación, que era exactamente lo que Julia quería. Elevó un poco la voz, asegurándose de que todos pudieran oír sus siguientes palabras. Todo lo que quiero es tener una relación con mis hijos. Pero tú lo estás haciendo imposible porque no puedes perdonarme que nuestro matrimonio se me quedara pequeño. ¿Qué se te quedará pequeño? Me levanté y varias personas se giraron para mirarnos. Así es como llamas a acostarte con Ignacio Peralta en habitaciones de hotel mientras nos mentías a mí y a nuestros hijos durante 6 meses. El rostro de Julia se puso rojo. No esperaba que fuera tan directo en público. No tienes por qué humillarme delante de todo el mundo, dijo, pero su voz se oía claramente por todo el pabellón. No te estoy humillando, Julia. Tú te humillaste sola cuando decidiste engañar a tu marido y abandonar a tus hijos por un hombre que ni siquiera quiso donar sangre para salvarte la vida. El gimnasio se había quedado en silencio. Los padres que habían estado charlando durante el descanso ahora nos miraban fijamente, escuchando cada palabra. Eso no es justo, dijo Julia, con lágrimas asomando a sus ojos. Sabes que no fue así como pasó. Fue exactamente así como pasó. Te encontraron inconsciente en el aparcamiento de un hotel con tu amante. Necesitabas una transfusión de sangre para sobrevivir. Ignacio se negó a ayudarte hasta que su mujer embarazada apareció y le avergonzó para que lo hiciera. Estos son hechos, Julia. No opiniones, ni interpretaciones. Hechos. Julia miró a su alrededor, a las caras que nos observaban, y pude verla calculando, intentando averiguar cómo salvar la situación, pero no había salvación posible. La verdad había salido a la luz y todo el mundo podía verla. Se dio la vuelta y salió del pabellón, con sus tacones resonando sobre el suelo pulido. El silencio se prolongó unos segundos más. Luego, la gente volvió gradualmente a sus conversaciones, aunque pude sentir sus ojos sobre mí durante el resto del partido. Leo jugó de maravilla en la segunda mitad, anotando 12 puntos y llevando a su equipo a la victoria. Después del partido, corrió hacia mí con una gran sonrisa en la cara. ¿Has visto ese triple que he metido?, preguntó. Lo he visto. Has estado increíble. Estaba mamá aquí. Me ha parecido verla en las gradas. Estuvo aquí la primera parte, pero tuvo que irse. Leo asintió, sin parecer especialmente decepcionado. No pasa nada. Tú has visto todo el partido. Mientras caminábamos hacia el coche, varios padres se me acercaron para ofrecerme su apoyo. Habían oído la versión de Julia, pero ver su actuación de esta noche les había mostrado quién era ella en realidad. Siento que estés pasando por esto, dijo Carmen. Pero lo estás llevando con mucha más dignidad que ella. Solo intento proteger a mis hijos y decir la verdad. Bueno, estás haciendo un buen trabajo con ambas cosas. Aquella noche, después de que Leo y Mía se durmieran, me senté en mi despacho de casa documentando los eventos de la tarde para Patricia Chen. Cada interacción con Julia, cada escena pública, cada intento de manipulación, todo iba al expediente que finalmente se presentaría ante un juez. Julia estaba cavando su propia fosa con cada intento desesperado por salvar su reputación, y yo me aseguraba de que hubiera un registro detallado de cada palada de tierra. La vista formal de custodia estaba programada para un martes por la mañana a principios de noviembre.
Llegué al juzgado con mi mejor traje, llevando un maletín lleno de pruebas que Patricia Chen había organizado en un caso demoledor contra la aptitud de Julia como madre. Julia ya estaba allí con su abogado, David Mendoza, y claramente se había preparado para la actuación de su vida. Llevaba un vestido azul marino conservador, maquillaje mínimo y se había peinado de forma que pareciera más joven y vulnerable. Estaba interpretando el papel de la esposa agraviada y madre abnegada que luchaba por sus hijos contra un exmarido vengativo. La jueza Rance era una mujer de unos 60 años, de cabello gris y ojos afilados que no perdían detalle. Tenía fama de ser justa pero dura, y de tener poca paciencia con los padres que anteponían sus propios intereses al bienestar de sus hijos. Esta es una vista para determinar las medidas provisionales de custodia de Leo Alarcón, de 12 años, y Mía Alarcón, de 9, comenzó la jueza Rance. He revisado los escritos iniciales de ambas partes y debo decir que este es uno de los casos más conflictivos que he visto en los últimos meses. David Mendoza se levantó primero. Señoría, mi cliente solicita la custodia compartida de sus hijos. Ha sido la cuidadora principal durante la mayor parte de sus vidas y tiene un trabajo estable e ingresos que le permiten proveer para sus necesidades. Señor Mendoza, interrumpió la jueza Rance, su cliente fue despedida recientemente de su puesto en el Hospital Central, ¿no es así? Mendoza miró a Julia, quien asintió a regañadientes. Sí, señoría, pero eso fue el resultado de una campaña vindicativa de su marido, que trabaja en el mismo hospital y utilizó su influencia para dañar su reputación. Ah, sí. La jueza Rance me miró con interés. Señor Alarcón, ¿cuál es su respuesta a esa acusación? Patricia Chen se puso en pie. Señoría, el señor Alarcón es mecánico de ambulancias. No tiene ninguna influencia sobre la administración del hospital ni poder para despedir a nadie. La señora Alarcón fue despedida porque fue encontrada en una posición comprometedora con un proveedor del hospital, creando un conflicto de intereses que violaba la política del centro. ¿Qué tipo de posición comprometedora? Preguntó la jueza. Fue encontrada inconsciente en el aparcamiento de un hotel con Ignacio Peralta, un representante de suministros médicos, a quien se le habían adjudicado varios contratos lucrativos a través del departamento de la señora Alarcón. Ambos estaban ebrios y la señora Alarcón requirió tratamiento médico de urgencia. El rostro de Julia se encendió, pero mantuvo la compostura. Señoría, dijo Mendoza, la relación personal de mi cliente con el señor Peralta no tenía ninguna repercusión en sus funciones profesionales. De hecho, sí la tenía, replicó Patricia. Tenemos pruebas de que la señora Alarcón aprobó contratos por valor de más de 2 millones de euros para la empresa del señor Peralta durante el transcurso de su aventura, a pesar de que sus ofertas no siempre eran las más bajas. La jueza Rance miró a Julia arqueando las cejas. ¿Es eso cierto, señora Alarcón? Julia se levantó. Señoría, aprobé esos contratos basándome en la calidad y la fiabilidad, no por ninguna relación personal. Pero usted mantenía una relación personal con el señor Peralta mientras aprobaba sus contratos. Sí, pero, ¿y no reveló esta relación a sus supervisores? No, señoría. Entiendo. La jueza Rance hizo una nota en su blog. Continúe, señora Chen. Patricia abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Señoría, tenemos una amplia documentación que demuestra que la señora Alarcón ha estado planeando divorciarse de su marido durante más de 2 años, mientras simultaneaba una aventura y mentía tanto a su familia como a su empleador sobre sus actividades. Entregó copias de extractos bancarios, correos electrónicos y listas de apartamentos a la jueza y a Mendoza. Estos documentos demuestran que la señora Alarcón abrió cuentas bancarias separadas, consultó con abogados de divorcio y empezó a buscar apartamentos ya en enero de 2024, mientras seguía viviendo con su marido e hijos y manteniendo la fachada de un matrimonio feliz. La jueza Rance revisó los documentos, con su expresión volviéndose más severa con cada página. Señora Alarcón, estos correos sugieren que usted planeaba solicitar la custodia principal de sus hijos mientras retrataba a su marido como un padre no apto. ¿Es eso exacto? Julia miró a su abogado, quien asintió a regañadientes. Señoría, mi cliente estaba explorando sus opciones en caso de que el matrimonio se volviera insostenible. Durante 2 años. El matrimonio se había ido deteriorando durante algún tiempo, pero ella continuó viviendo con su marido, durmiendo en la misma cama, asistiendo a funciones familiares y presentándose como una mujer felizmente casada. Sí, señoría, mientras mantenía una aventura y planeaba quitarle a sus hijos. Señoría, dijo Mendoza desesperadamente, los matrimonios son complicados. Mi cliente intentaba encontrar una forma de poner fin a una situación infeliz minimizando el impacto en sus hijos.
mintiendo durante 2 años y planeando ponerlos en contra de su padre. Patricia entregó otro documento a la jueza. Señoría, esta es una conversación grabada entre la señora Alarcón y su amante en la que discuten estrategias para hacer que su marido parezca un padre no apto en los procedimientos de custodia. La jueza Rance escuchó la grabación a través de unos auriculares, con su expresión ensombreciéndose cada minuto que pasaba. Cuando terminó, miró a Julia con un disgusto manifiesto. Señora Alarcón, en esta grabación usted discute la fabricación de incidentes de maltrato emocional y negligencia para apoyar su caso de custodia. También discute formas de manipular a sus hijos para que prefieran vivir con usted. Niega que esta sea su voz. Julia lloraba ahora, pero no eran lágrimas de remordimiento genuino. Eran lágrimas de frustración y rabia por haber sido descubierta. Señoría, estaba alterada y no pensaba con claridad. Nunca tuve la intención real de fabricar nada. Pero lo discutió. Lo planeó. Conspiró con su amante para destruir la relación de su marido con sus hijos. Solo quería lo mejor para Leo y Mía. Lo mejor para ellos es tener un hogar estable con un progenitor que les diga la verdad, no con uno que pasa 2 años planeando manipularlos y engañarlos. La jueza Rance se volvió hacia mí. Señora Alarcón, ¿cuál es su posición sobre la custodia? Me puse en pie. Señoría, quiero la custodia principal de mis hijos con visitas supervisadas para su madre hasta que pueda demostrar que es capaz de anteponer el bienestar de ellos a sus propios intereses. ¿Por qué visitas supervisadas? Porque ya ha demostrado un patrón de mentiras y de intentar manipular sus emociones. Me preocupa que las visitas no supervisadas le den oportunidades para continuar con esa manipulación. Y el apoyo financiero. No quiero pensión ni quiero pagarla. Podemos dividir nuestros activos al 50%, pero creo que ambos debemos ser responsables de mantenernos a nosotros mismos de ahora en adelante. La jueza Rance asintió con aprobación. Señora Chen, ¿tiene testigos de moralidad para su cliente? Sí, señoría. Tenemos declaraciones de profesores, entrenadores, vecinos y compañeros de trabajo que pueden dar fe del carácter del señor Alarcón y de su dedicación a sus hijos. Señor Mendoza, ¿qué hay de los testigos para la señora Alarcón? Mendoza revolvió sus papeles con nerviosismo. Tenemos una declaración de la madre de la señora Alarcón y de una antigua colega que trabajó con ella antes de los recientes incidentes. Eso es todo, señoría. La reputación de mi cliente ha sido dañada injustamente por la campaña vindicativa de su marido. Muchas personas que normalmente la apoyarían se han puesto en su contra por la manipulación de los hechos que él ha hecho. Oh, dijo la jueza Rance con sarcasmo, muchas personas han conocido la verdad sobre su carácter y no quieren ser asociadas con alguien que mentiría a su familia durante 2 años mientras planeaba destruir a su marido en el juzgado. Cerró el expediente y miró a ambos abogados. Voy a dictar hoy una orden de custodia provisional, con una vista final programada para dentro de 6 semanas. El señor Alarcón tendrá la custodia física principal de ambos niños. La señora Alarcón tendrá visitas supervisadas cada 2 fines de semana, con la supervisión de un trabajador social designado por el tribunal. Julia jadeó. Señoría, por favor, señora Alarcón, usted ha demostrado un patrón de engaño, manipulación y de anteponer sus propios intereses al bienestar de sus hijos. Hasta que pueda demostrar a este tribunal que ha abordado estos problemas, no me siento cómoda permitiéndole el acceso no supervisado a Leo y Mía. ¿Y el apoyo financiero? Preguntó Mendoza. No se concederá pensión compensatoria a ninguna de las partes. El señor Alarcón pagará a la señora Alarcón 100 euros al mes en concepto de manutención para ayudar a cubrir los costes de sus visitas supervisadas. Los activos se dividirán al 50%, quedando el hogar familiar para el señor Alarcón para proporcionar estabilidad a los niños. Julia sollozaba ahora, pero la jueza Rance no había terminado. Señor Alarcón, quiero ser muy clara en algo. Si intenta manipular a sus hijos durante estas visitas supervisadas, si intenta ponerlos en contra de su padre, o si viola cualquier aspecto de esta orden de custodia, terminaré sus derechos parentales por completo. ¿Entendido? Sí, señoría, susurró Julia. Bien. Se levanta la sesión. Al salir del juzgado, Patricia Chen estaba radiante de satisfacción. Ha ido incluso mejor de lo que esperaba, dijo. La jueza Rance caló perfectamente la actuación de Julia. ¿Qué pasa ahora? Ahora nos preparamos para la vista final. El abogado de Julia probablemente intentará negociar un trato mejor, pero después de lo que ha pasado hoy ahí dentro, no creo que tengan mucha fuerza. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque mis hijos estarían a salvo de la manipulación de Julia,
pero tristeza porque se hubiera llegado a esto, 15 años de matrimonio, 2 hijos maravillosos, y todo destruido por el egoísmo y la deshonestidad de Julia. Esa noche me senté con Leo y Mía para explicarles la decisión de la jueza. Escucharon en silencio mientras les resumía el nuevo régimen de custodia. Entonces, ¿vamos a vivir aquí contigo todo el tiempo?, preguntó Mía. Sí, excepto cada 2 fines de semana, cuando visitaréis a vuestra madre. ¿Tenemos que hacerlo?, preguntó Leo. La jueza dice que sí, al menos por ahora. Pero habrá un trabajador social allí para asegurarse de que todo vaya bien. Menos mal, dijo Mía. Ya no me fío de que mamá no nos mienta. De nuevo, la verdad de labios de niños. La primera visita supervisada se programó para el sábado siguiente. Dejé a Leo y Mía en el centro de servicios familiares donde pasarían 4 horas con Julia bajo la atenta mirada de una trabajadora social llamada señora Pardo. Cuando los recogí por la tarde, estaban callados y sumisos. ¿Cómo ha ido?, pregunté mientras volvíamos a casa. Mamá ha llorado mucho, dijo Mía. No paraba de decir que lo sentía y que nos quería. También nos preguntaba todo el tiempo si la echábamos de menos y si queríamos ir a vivir con ella, añadió Leo. La señora Pardo tuvo que decirle que parara. ¿Dijo algo de mí? Dijo que eras un buen padre, pero que estabas siendo malo con ella porque estabas dolido, respondió Mía. La señora Pardo le dijo que no era apropiado discutir eso. Sentí una oleada de gratitud hacia la señora Pardo, fuera quien fuese. Al menos alguien estaba protegiendo a mis hijos de los intentos de manipulación de Julia. Durante las semanas siguientes, el patrón continuó. Cada 2 fines de semana, Leo y Mía pasaban 4 horas con su madre. Y cada vez volvían a casa con historias de sus lágrimas, sus disculpas y sus sutiles intentos de ponerlos en mi contra. Pero los niños no caían en la trampa. Habían visto demasiado, oído demasiado y experimentado demasiado la deshonestidad de Julia como para dejarse convencer por su actuación. Sigue mintiendo, me dijo Leo después de una visita especialmente difícil. Nos dijo que solo me engañó porque tú ya no la querías. Pero eso no es verdad, ¿a que no? No, no es verdad. Quise mucho a vuestra madre. Simplemente no sabía quién era ella en realidad. Yo creo que tampoco sé quién es ella en realidad, dijo Mía con tristeza. Y eso, más que cualquier otra cosa, me rompió el corazón. Mis hijos habían perdido a su madre, no por muerte o enfermedad, sino por su propio egoísmo y deshonestidad. Cargarían con esa pérdida el resto de sus vidas. Y no había nada que yo pudiera hacer para arreglarlo. Todo lo que podía hacer era quererlos, apoyarlos y asegurarme de que supieran que no todos los adultos eran mentirosos y manipuladores. Que se podía confiar en que algunas personas cumplieran sus promesas y antepusieran el bienestar de sus hijos. No era la familia que yo había planeado formar, pero era la familia que teníamos ahora. Y íbamos a hacer que funcionara. 6 semanas después de la vista de custodia provisional, Julia hizo un último intento desesperado por cambiar el relato. Contrató a un nuevo abogado, un tipo hábil y caro llamado Roberto Esteves, especializado en divorcios de alto conflicto y con fama de convertir a las víctimas en villanos. La estrategia de Esteves era sencilla: atacar mi carácter, cuestionar mi aptitud como padre y pintar a Julia como una mujer que había cometido un error, pero que estaba siendo castigada mucho más allá de lo que merecía el pecado. Presentó escritos alegando que yo estaba alienando a los niños de su madre, que era psicológicamente abusivo y que mi campaña vindicativa contra Julia era prueba de mi estado mental inestable. Las acusaciones eran ridículas, pero también peligrosas. Esteves era bueno en lo suyo y sabía cómo sembrar la duda en la mente de un juez. Patricia Chen estaba furiosa cuando leyó los escritos de Esteves. Esto es desesperación, me dijo. Están lanzando todo contra la pared para ver qué se queda pegado. Pero también es peligroso porque los jueces a veces se dejan influir por este tipo de ataques personales. ¿Qué hacemos? Nos ceñimos a los hechos. Lo documentamos todo y dejamos que las propias acciones de Julia hablen por sí solas. La vista final se programó para un viernes por la mañana en diciembre. La sala estaba llena de testigos de ambas partes, profesores, vecinos, compañeros de trabajo y familiares que habían sido citados para testificar sobre nuestro carácter y nuestra aptitud como padres. La jueza Rance parecía cansada cuando llamó al orden. Este caso ha generado más papeleo y más drama que cualquier disputa de custodia que haya llevado en 20 años, dijo. Espero que podamos resolverlo hoy para que estos niños puedan seguir con sus vidas. Esteves se levantó primero y debo admitir que era impresionante. Era alto,
vestía impecablemente y hablaba con el tipo de confianza que dan años de victorias judiciales. Señoría, mi cliente ha cometido errores. Lo ha admitido. Pero el castigo que está recibiendo es totalmente desproporcionado con sus actos. Se le ha despojado de su trabajo, de su hogar, de sus hijos y de su reputación. Todo porque se enamoró del hombre equivocado en el momento equivocado. Pintó un cuadro de Julia como una madre abnegada que había sacrificado su propia felicidad durante años para mantener un matrimonio que llevaba muerto mucho tiempo. Afirmó que su aventura fue el resultado de la negligencia emocional y que su plan de divorcio era simplemente el acto de una mujer práctica preparándose para un futuro inevitable. El señor Alarcón ha llevado a cabo una campaña sistemática para destruir la vida de mi cliente, continuó Esteves. Ha puesto a sus hijos en su contra, ha envenenado su reputación en la comunidad y ha usado sus contactos en el hospital para que la despidieran. Esto no es justicia, es venganza. Fue una actuación convincente y pude ver a algunos de los observadores en la sala sintiendo con sus argumentos. Entonces se levantó Patricia Chen. Señoría, el señor Esteves le está pidiendo que ignore 2 años de engaño y traición premeditados porque su cliente se enfrenta ahora a las consecuencias de sus actos. Pero las pruebas son claras e indiscutibles. Caminó hacia la mesa de pruebas y cogió una carpeta gruesa. La señora Alarcón no se enamoró en el momento equivocado. Llevó a cabo una aventura calculada mientras planeaba simultáneamente destruir la relación de su marido con sus hijos. No se preparó para un divorcio inevitable. Lo orquestó mientras mentía a su familia todos los días durante 2 años. Patricia abrió la carpeta y empezó a leer los propios correos y mensajes de Julia. Mensajes donde discutía estrategias para hacerme parecer un padre no apto. Mensajes donde se reía de mi confianza y de mi dedicación a nuestra familia. Mensajes donde planeaba quitármelo todo y dejarme sin nada. Esta no es una mujer que cometió un error por amor, dijo Patricia. Esta es una mujer que pasó 2 años conspirando para destruir al hombre que la amaba y la apoyaba, y para manipular a los niños que confiaban en ella. Llamó a su primera testigo, la señora Pardo, la trabajadora social que había estado supervisando las visitas de Julia con los niños. Señora Pardo, en su opinión profesional, ¿ha intentado la señora Alarcón manipular a sus hijos durante estas visitas supervisadas? Sí, lo ha hecho. A pesar de las repetidas advertencias, sigue haciendo comentarios inapropiados sobre su padre, presionándoles para que expresen su preferencia por vivir con ella y utilizando la manipulación emocional para intentar cambiar lo que sienten respecto al régimen de custodia. ¿Puede darnos un ejemplo específico? El pasado fin de semana les dijo a los niños que su padre estaba siendo cruel con ella y que, si realmente la querían, pedirían a la jueza que les dejara vivir con ella. Cuando intervine, se puso a la defensiva y alegó que solo estaba expresando sus sentimientos. ¿Ha mostrado algún remordimiento genuino por el impacto de sus acciones en sus hijos? En mi opinión profesional, no. Su atención se ha centrado enteramente en conseguir lo que quiere, no en lo que es mejor para Leo y Mía. Esteves intentó desacreditar el testimonio de la señora Pardo, sugiriendo que estaba predispuesta contra Julia, pero no funcionó. La señora Pardo tenía 20 años de experiencia y una reputación de imparcialidad que no podía ser atacada. A continuación, Patricia llamó a Ana, mi hermana, que testificó sobre el comportamiento de Julia a lo largo de los años y los cambios que había notado en los meses previos al descubrimiento de la aventura. Julia siempre parecía estar actuando, dijo Ana. Incluso en las reuniones familiares, nunca era simplemente ella misma. Siempre interpretaba un papel, la esposa perfecta, la madre abnegada, la profesional de éxito, pero nunca se sentía genuino. ¿Sospechó usted que tenía una aventura? Sospeché que estaba planeando algo. Estaba demasiado interesada en el horario de trabajo de Ricardo, demasiado curiosa por sus finanzas, demasiado centrada en documentar cada pequeña discrepancia que tenían. Parecía que estaba construyendo un caso contra él. El contrainterrogatorio de Esteves a Ana fue agresivo, pero ella se mantuvo firme. No estaba haciendo acusaciones basadas en celos o lealtad fraternal, estaba describiendo patrones de comportamiento que había observado durante años. El testimonio más poderoso vino de una fuente inesperada, Teresa, la exmujer de Ignacio, que se había ofrecido voluntaria para testificar sobre el carácter de Julia. Conocí a Julia Alarcón una vez, dijo Teresa. La noche que descubrí la aventura de mi marido. Estaba en el hospital, tras haber sido salvada por la donación de sangre de mi marido después de que él inicialmente se negara a ayudarla. ¿Cuál fue su impresión de ella? No mostró remordimiento, ni vergüenza, ni preocupación por el hecho de que su aventura hubiera destruido 2 familias. Solo le preocupaba cómo afectaría la situación a sus propios planes.
¿Se puso en contacto con usted después de aquella noche? Sí, me llamó varias veces intentando obtener información sobre mi proceso de divorcio y pidiéndome consejos sobre cómo gestionar el relato de su propia situación. Parecía pensar que éramos aliadas porque ambas habíamos sido traicionadas por Ignacio. ¿Cómo respondió usted? Le dije que la diferencia entre nosotras era que yo era la víctima de la traición de mi marido, mientras que ella era la arquitecta de la destrucción de su propia familia. Esteves se opuso a la caracterización, pero el daño estaba hecho. Teresa era una figura que despertaba simpatía, una mujer embarazada cuyo marido la había engañado, y su valoración de Julia tuvo un peso significativo. Finalmente, Patricia me llamó a testificar en mi propio nombre. Señor Alarcón, ¿sospechó alguna vez que su esposa tenía una aventura? Sospeché que algo iba mal, pero confiaba en ella cuando decía que trabajaba hasta tarde o asistía a congresos. La creía porque la amaba y porque no podía imaginar que nos mentiría a mí y a nuestros hijos durante meses. ¿Cuándo descubrió por primera vez pruebas concretas de la aventura? La noche que fue hospitalizada. La doctora me dijo que la habían encontrado con Ignacio Peralta y de repente todo cobró sentido. Las noches hasta tarde, las llamadas secretas, la distancia entre nosotros. ¿Cómo se sintió al darse cuenta de que llevaba 2 años planeando divorciarse de usted? Traicionado. No solo por la aventura, sino por darme cuenta de que había estado viviendo una mentira mientras planeaba destruir mi relación con mis hijos. ¿Intentó alguna vez poner a Leo y Mía en contra de su madre? No. Les dije la verdad sobre por qué terminó nuestro matrimonio, pero nunca intenté que la odiaran. Quería que entendieran lo que había pasado para que pudieran procesarlo y seguir adelante. ¿Qué quiere para sus hijos en el futuro? Quiero que se sientan seguros y queridos. Quiero que sepan que pueden confiar en que les diré la verdad. Y quiero que tengan la estabilidad que necesitan para sanar del daño que se le ha hecho a nuestra familia. El contrainterrogatorio de Esteves fue brutal. Intentó pintarme como un marido controlador que había empujado a Julia a buscar afecto en otra parte. Sugirió que mi campaña vindicativa contra Julia demostraba que yo era inestable y potencialmente peligroso. Pero yo llevaba meses preparándome para esto y tenía respuestas para cada acusación. Señor Alarcón, ¿no es cierto que vigilaba las llamadas y correos de su esposa? Descubrí las pruebas de su aventura y de sus planes de divorcio en dispositivos y cuentas que compartíamos. No vigilé nada, encontré la prueba de su engaño a la vista de todos. No utilizó su puesto en el hospital para dañar su reputación. Soy mecánico de ambulancias. No tengo autoridad sobre los administradores del hospital ni influencia en las decisiones de personal. Julia dañó su propia reputación al mantener una aventura con un proveedor mientras aprobaba sus contratos. No ha puesto a sus hijos en contra de su madre. Les he dicho la verdad sobre por qué se rompió nuestra familia. Si esa verdad hace que se enfaden con su madre, es una consecuencia de sus decisiones, no de las mías. Cuando terminaron los testimonios, ambos abogados hicieron sus alegatos finales. Esteves hizo una última petición de clemencia, pidiendo a la jueza Herranz que considerara el remordimiento de Julia y su deseo de reconstruir la relación con sus hijos. Patricia Chen fue demoledora en su respuesta. Señoría, la señora Alarcón ha tenido múltiples oportunidades de mostrar un remordimiento genuino y de anteponer el bienestar de sus hijos. En lugar de eso, ha seguido mintiendo, manipulando y priorizando sus propios intereses. Los informes de las visitas supervisadas demuestran que sigue intentando poner a Leo y Mía en contra de su padre. Las pruebas demuestran que sigue más preocupada por ganar que por sanar. La jueza Herranz deliberó menos de 1 hora antes de regresar con su decisión. Rara vez he visto un caso donde las pruebas fueran tan claras y el patrón de comportamiento tan consistente, comenzó. La señora Alarcón ha demostrado una voluntad de engañar, manipular y anteponer sus propios intereses al bienestar de sus hijos durante un largo periodo de tiempo. Miró directamente a Julia, que lloraba en silencio en su asiento. Señora Alarcón, usted no solo tuvo una aventura. Llevó a cabo una campaña de engaño de 2 años contra su familia mientras planeaba destruir la relación de su marido con sus hijos. Incluso ahora, meses después de que se conociera la verdad, sigue anteponiendo sus propios deseos a la necesidad de estabilidad y honestidad de sus hijos. La jueza se volvió hacia mí. Señor Alarcón, le concedo la custodia física y legal exclusiva de Leo y Mía Alarcón. La señora Alarcón tendrá derecho a visitas supervisadas de 2 horas cada 2 domingos, continuando la supervisión hasta que pueda demostrar un cambio genuino en su comportamiento y prioridades. Julia jadeó y empezó a llorar más fuerte, pero la jueza Herranz no había terminado. Señora Alarcón, si viola cualquier aspecto de esta orden de custodia,
si intenta manipular a sus hijos o si no prioriza el bienestar de ellos sobre sus propios intereses, terminaré sus derechos parentales por completo. ¿Entendido? Sí, señoría, susurró Julia. El señor Alarcón conservará el hogar familiar y todos los activos relacionados con el cuidado de los niños. Los bienes gananciales se dividirán al 50%, sin conceder pensión compensatoria a ninguna de las partes. Este tribunal considera que las acciones de la señora Alarcón constituyen un abandono de sus responsabilidades familiares y la pérdida de cualquier derecho a apoyo financiero continuo. Al salir del juzgado, Julia intentó una última manipulación. Se acercó a Leo y Mía, que esperaban con Ana en el pasillo. «Hijos, lo siento mucho», dijo, intentando abrazarlos. «Os quiero mucho. Voy a luchar para recuperaros». Leo se apartó de ella. «Mamá, no queremos volver. Queremos quedarnos con papá». «No lo entendéis», dijo Julia desesperadamente. «Vuestro padre os ha puesto en mi contra». «No», dijo Mía en voz baja. «Tú nos pusiste en tu contra cuando nos mentiste». Julia me miró con odio en los ojos. «Esto no ha terminado, Ricardo». «Sí, lo ha hecho», respondí. «Terminó la noche que elegiste a Ignacio Peralta antes que a tu familia». 6 meses después, Julia dejó de presentarse a sus visitas supervisadas. Se mudó a otra provincia, al parecer con un nuevo novio que había conocido por internet. Enviaba tarjetas de cumpleaños a Leo y Mía, pero nunca llamaba, nunca visitaba, nunca hacía ningún esfuerzo por reconstruir la relación que había destruido. Los niños estuvieron tristes al principio, pero se adaptaron. Los niños son increíblemente resistentes cuando se sienten seguros y queridos. Hicieron nuevos amigos, destacaron en el colegio y poco a poco sanaron del daño que Julia les había hecho. Nunca volví a casarme, aunque salí con alguien ocasionalmente. Mi prioridad era criar a Leo y Mía, dándoles la estabilidad y la honestidad que merecían. Crecieron sabiendo que las promesas importan, que la confianza es preciosa y que algunas personas mienten para conseguir lo que quieren. Pero eso no significa que todo el mundo lo haga. Leo está ahora en la universidad, estudiando ingeniería. Mía está en el último año de instituto y planea estudiar psicología porque quiere ayudar a las familias a sanar de los traumas. Ambos son personas fuertes, honestas y compasivas que aprendieron pronto que los actos tienen consecuencias y que el carácter importa más que cualquier otra cosa. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo manejé el divorcio. Si creo que fui demasiado duro con Julia, si debería haber intentado con más fuerza preservar su relación con los niños. La respuesta es no. Julia tomó sus decisiones y yo tomé las mías. Yo elegí proteger a mis hijos de más manipulaciones y darles una base de verdad y estabilidad. Ella eligió anteponer sus propios deseos al bienestar de su familia. Y lo perdió todo como resultado. Eso no es venganza. Es justicia. Y a veces la justicia es el mejor regalo que puedes dar a tus hijos.